Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta conferencia del ciclo de Cristianismo y Mundo Contemporáneo en este semestre dedicado al Evangelio de Mateo, el Evangelio de la Iglesia. Como siempre iniciamos nuestra charla poniéndonos conscientemente en la presencia del Dios que nos convoca, comunidad de amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te damos gracias de la oportunidad de profundizar en el misterio de tu palabra encarnada, el Señor Jesús que nos conduce al camino de la vida plena. Te pedimos como siempre el don de tu Espíritu que abra nuestras conciencias y corazones a acoger tu comunicación que da vida. Todo te lo pedimos por Él, nuestro Señor, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Pues hoy comparto con ustedes la segunda entrega de este recorrido ya del texto, en particular la narrativa de los orígenes. Hoy vamos a ver en este segundo momento de seguir el texto en sí, irle dando seguimiento al proceso pedagógico, a la propuesta pedagógica, esta catequesis propia de Mateo. Vamos a ver una siguiente narrativa, que sería la narrativa de los inicios del ministerio Galileo y el primer discurso. Ya comentábamos en la estructura y en el análisis del estilo propio de Mateo esta alternancia de narrativas y discursos, ¿no? Narrativas que describen una serie de escenas, de circunstancias, seguidas o a veces precedidas por discursos. Hoy vamos a empezar con esta primera narrativa, seguida por tal vez el discurso más importante, el más conocido, de mayor profundidad en el Evangelio de Mateo, esta especie de segunda ley, que es el Sermón del Monte. Y sin más, iniciamos. El contexto, lo que sirve de puente para el cambio de lo que leímos y meditamos la vez pasada, que termina con las tentaciones en el desierto, nos dejó Mateo conscientes de este Señor Jesús, que ha tenido una experiencia fundante en su bautismo, el descubrir que Dios es un Padre misericordioso, es un Abba, un papá para todas las personas, será el resto o el centro de lo que va a enseñar de ahí en adelante, y que la alegría de Dios es precisamente que el ser humano viva a plenitud. Visión profética que existía desde el Antiguo Testamento. La segunda parte que es importante fueron las bienaventuranzas, las tentaciones en el desierto, en donde el Señor termina de entender el estilo a través del cual va a llevar esta liberación a su pueblo. Un estilo de referencia permanente a Dios, nada se hace sin Dios. Segundo, de una actitud y un ubicarse dentro del mundo de una forma humilde, sencilla, nuevamente en esta referencia a la Sagrada Escritura y a la comunicación de su Padre. Y finalmente, una renuncia radical a la manera del mundo, del príncipe de este mundo, que todo lo hace a través del poder y otras manifestaciones del poder como es la riqueza, la imagen, etc. Entre eso que vimos hace un par de semanas en la conferencia anterior y lo que vamos a ver ahorita, hay este puente que describe el contexto del arresto de Juan. Juan ha sido arrestado, describe el Evangelio meramente el hecho, y el Señor decide, en vez de quedarse en Judea, donde estábamos con Él en la escena de las tentaciones del desierto, decide, seguramente llevado por el Espíritu,
dentro de una actitud propia de lo que ahora conocemos como discernimiento. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Cómo puedo amar? El Padre lo lleva a Nazaret, es decir, de vuelta a Galilea. Mateo aprovecha esta circunstancia que encontramos también en los otros evangelios sinópticos para decir que en esto se cumple una profecía. Ya veíamos que esta es una herramienta constante de Mateo, hacernos ver que en Jesús se llevan a plenitud todas las profecías del Antiguo Testamento, y aquí en particular una tomada de Isaías capítulo 8. Tierra de Zebulón, de Neftalí, territorio de los gentiles. Recuerden que Galilea significa comarca. Nosotros lo vemos como un toponímico, pero en hebreo quiere decir territorio, lugar, etc. Territorio de los gentiles, es decir, de los paganos, y que en ese lugar y en ese contexto va a aparecer una gran luz que va a iluminar al pueblo que está entre tinieblas. Entonces, este puente entre lo que veíamos antes y lo que va a venir después, que subraya que en Jesús esta promesa de Dios se hace realidad. No solamente por la circunscripción geográfica donde el Señor Jesús va a empezar ahora su vida apostólica, su predicación del reino, esta relación particular con Dios, sino también porque el mensaje de Jesús, esta buena noticia, va más allá del mundo judío a todo el mundo pagano, simbolizado también en esta profecía de Isaías. Recordemos que si bien Mateo escribe para un público judío, judeo-cristiano, desde el inicio está abierto a la Iglesia universal, es decir, al pueblo convocado en Jesús, que incluye a personas que están fuera de Israel. Lo segundo que nos pone en este puente es en qué consiste la actitud del Señor, ¿no? La proclamación de una conversión: conviértanse que está cerca el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Y en otras ocasiones me han escuchado subrayar que normalmente se describe esto del reino de los cielos desde una perspectiva un poco abstracta y externa a la vivencia humana. Pero en Jesús nos damos cuenta que lo que Él describe como reino de los cielos, en el fondo es una relación interpersonal. Cuando hablamos del reino de los cielos, no es un estado externo a nosotros en el que nos metemos para gozar o para disfrutar. Es un estado interno que describe un tipo de relación del ser humano con Dios. Para que se dé esta relación que está cercana a ti, es importante la conversión. Y la conversión no es un cambio voluntarista de conducta, sino es un cambio de dirección de la atención. Conviértate porque está cerca el reino de los cielos, quiere decir, préstale atención a Dios que está cerca el reino de los cielos. Empieza a escuchar esa voz de Dios en ti y en tu corazón, este Dios que viene a ti, este Dios que te quiere transmitir la vida plena, básicamente tu voluntad. Para que entendamos esto con mayor claridad, dentro de esta narrativa de los inicios del ministerio galileo, después de que describe qué es lo que predica Jesús, aparece el llamado de los primeros apóstoles. Llamado de los primeros apóstoles que es prototipo del llamado de Dios a ti y a mí y a todas las personas, ¿no? Ya saben el relato común a todos los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas: 2 pescadores, hermanos, Simón, al que después le llaman Pedro, y Andrés, a los cuales el Señor les dice: vengan conmigo, los haré pescadores de hombres. Y otros 2 hermanos, Santiago y Juan, que se presentan a sí mismos como hijos de Zebedeo. Ya decíamos que eso quiere decir que vienen probablemente de una familia judía tradicional, así como Andrés y Pedro vienen de una familia judía más light, ¿verdad?, que le ponen nombres paganos a sus hijos, como Andrés, ¿no? Bueno, ya desde el principio vemos que el Señor está convocando a personas diferentes, radicalmente diferentes,
Pero lo que vemos en común es que el llamado de Jesús, cuando las personas atienden y le prestan atención, es suficiente para atraer totalmente su atención y transformar sus vidas. Al grado, y 2 veces aparece la expresión, el adverbio inmediatamente, inmediatamente dejan a su padre, inmediatamente dejan las barcas, inmediatamente se abren a esta nueva vida a la que Jesús les invita. Entonces, el sentido de esta primera narrativa, que es muy breve, ni siquiera alcanza un capítulo completo de la numeración que eventualmente tuvo el Evangelio, es el preparar el escenario para lo que va a venir después, que es este gran discurso que conocemos como el Sermón del Monte. Es claro, por lo que decíamos ahorita, que está vinculado al llamamiento de los discípulos. Es decir, todas las personas que ante la presencia y la autoridad de Jesús, en la forma como les llama, como les invita a un cambio de vida, y para eso es primero fundamental convertirse, es decir, prestarle atención a Jesús. Quienes se encuentran con Él dejan todo a un lado, le prestan atención a Jesús y experimentan lo que va a describir después el Sermón del Monte, todo este discurso. El texto previo al contenido del discurso nos dice que multitudes siguen a Jesús, multitudes de personas van siguiendo al Señor Jesús. Y describen distintos lugares, ¿no? Que si Idumea, que si Judea, que Ciro, que Sidón. A los que no somos de origen judío, pues esto nos parece una mera enumeración de territorios, pero para el pueblo de Israel está describiendo todo el territorio, las partes en las que estaba dividido el reino de David. Entonces está recuperando nuevamente, como lo hizo desde el principio en la genealogía, cómo Jesús es parte de esta relación de Dios con su pueblo a través de David y de su dinastía. Lo que quiere subrayar con esto es que todo Israel sigue a Jesús, cuando menos está interesado de saber qué es lo que dice, tienen simpatía por él, pero queda claro que todavía no han decidido ser discípulos suyos. Va a depender lo que van a oír ahorita y su relación a esta propuesta de Jesús en el Sermón del Monte, que finalmente entren al reino de Dios o se queden afuera del reino de Dios. ¿Qué significa subir al monte? Es curioso que Mateo pone esta nueva ley, esta promulgación de la nueva ley en el monte. Lucas no. Lucas recupera términos similares a los que vamos a ver ahorita desde su propia mistagogía y énfasis, pero él habla de un sermón del llano. Qué curioso, ¿no? Mateo no, habla del sermón del monte. Porque él quiere establecer este vínculo, como ya hemos dicho antes, de Jesús como el segundo Moisés. Y Jesús que promulga una segunda y definitiva ley, una ley que no es externa, que no es una colección de preceptos, sino que describe un estado interior, una sensibilidad del corazón. Por lo tanto, este paralelo entre el monte Joreb, donde Moisés recibe de Dios la ley, y este lugar a donde Jesús sube con sus discípulos para promulgar una nueva ley. Subir al monte, en la tradición judía y en toda la religión o las religiones que evolucionaron de una sensibilidad celeste, es decir, Dios vive en el cielo. Sabemos que hay otras tradiciones religiosas en la historia humana que piensan que Dios vive en la tierra, en la fertilidad, etc. Pero en las religiones que tienen un referente celeste y Dios está arriba, pues subir a un monte es acercarse al lugar
donde Dios habita, ¿no? Nos dice el texto que una vez que llega a la cima, Jesús se sienta. Recordemos que en la tradición judía los maestros se sientan para enseñar, los discípulos se sientan a los pies del maestro. Y es lo que describe la escena. Jesús sentado en la cima del monte, los discípulos alrededor de él en el suelo a sus pies, escuchando su enseñanza. Hay un paralelismo con Moisés, quien subió al monte, como decíamos, a recibir la primera alianza, y Jesús, que ahora proclama una nueva y definitiva alianza. Pero también hay diferencias. Por ejemplo, en el Sinaí nadie podía acercarse siquiera al monte, no solamente por la prohibición explícita, sino también por el miedo. Recuerden que la teofanía, esta manifestación de Dios en el Sinaí, habla de cosas que asustan, truenos, rayos, fuego, humo. La gente no se quiere acercar a ese Dios, ¿no? Esa visión. Entonces Moisés es el intermediario, es el que sube a la montaña, el que ve a Dios o el que se relaciona con Dios y recibe de Dios la ley, simbolizada en el Decálogo, que después es glosado en el resto de la Torá, de la ley. En cambio, ahora en este nuevo monte y en esta nueva ley, todas las personas suben con Jesús. No hay mediadores, no hay un Moisés que medie, ¿no? Jesús, que es la palabra encarnada, finalmente el que transmite la comunicación definitiva de Dios, se dirige directamente a sus interlocutores, que son las personas. Los discípulos entran en esta esfera divina, están con Jesús. Nos dice el texto que él toma la palabra y se pone a enseñar. Recordemos que enseñar no es lo mismo que informar. Informar es alguien que nos transmite datos, pero nada más. Entérate que tal y tal. El que enseña se preocupa de que quien escucha no solamente reciba información, contenidos, sino que aprenda a aplicar esos contenidos de una forma práctica y útil, constructiva. ¿Qué es lo que enseña Jesús? El preámbulo de todo el Sermón del Monte son las bienaventuranzas, ¿no? El término griego Macarios, de donde viene la traducción bienaventuranzas, son felicidades, son alegrías. Por eso hay Biblias que dicen alegres los que, felices, bienaventurados, dichosos, etc., ¿no? Tiene una estructura, desde luego, que vamos a ver ahorita, y esa estructura tiene un sentido pedagógico, un sentido mistagógico. La primera de las 8 bienaventuranzas que forman esta estructura del preámbulo del sermón dice: dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque esos tienen a Dios por rey. Normalmente los encontramos en las Biblias. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Me parece que esta tradición transmite mejor el sentido del texto original, ¿no? Primero, dichosos, porque bienaventurados en nuestro lenguaje coloquial nos pone un poco en una especie de limbo literario, ¿no? A nadie le decimos bienaventurada, no, decimos dichosos, qué alegría, qué gusto. Y la palabra Macarios significa eso, ¿no? Alguien que está muy, muy contento. Entonces, qué contentos los que, teniendo espíritu de pobres, es decir, la actitud propia del pobre, la disposición interior del pobre. Algunas Biblias lo traducen y me parece que tiene sentido. Los que eligen ser pobres, es decir, van no solamente constatando, sino convirtiendo en realidad esta actitud de la referencia permanente a Dios. En eso consiste este espíritu de pobre. Todo lo que yo soy, tengo, vivo, es un don de Dios y así me vivo. Un poquito lo que San Ignacio
nos pone al final de los ejercicios en la contemplación para alcanzar amor. Todo lo que nos rodea es un don de Dios y un Dios que se dona amando. Entonces, qué alegría ser pobre, es decir, no tener que conseguirme nada, porque todo me está dado en esta entrega del Dios generoso que me da la vida y me da su ser al sostener mi vida, acompañarme, redimirme, potenciarme. Qué alegría quienes, habiendo descubierto esto, tienen a Dios por Rey. Dios se convierte en el centro de sus vidas, que es el sentido del término basileia, ¿no? O reino. Reino, mejor traducido por soberanía. Dios es su soberano, Dios es el centro de sus vidas. Están realmente tan enamoradas y enamorados de Dios en una relación de enamoramiento mutuo que toda su conciencia está atraída, polarizada, concentrada en esa relación de amor que después se desdobla en una sensibilidad ante el mundo, ante los demás, ante la vida. Dichosos los que tienen este espíritu de pobres, porque tienen a Dios por Rey. La octava y la última, esta que acabo de decir es la primera, la última que cierra este bloque de las 8 bienaventuranzas, dice: dichosos los que viven perseguidos por su fidelidad, porque estos tienen a Dios por Rey. Sobre ellos ejerce Dios su reinado. Estas personas viven con lo que acabamos de describir, ¿no? Esta relación de amor profundo con Dios que les sostiene la vida. Qué curioso que son dichosos, es decir, viven la alegría de que pueden dar testimonio, ser perseguidos por la fidelidad al proyecto de Dios. Quiere decir que tu actuar, tu manera de estar en el mundo, está socavando la manera de ser del espíritu del mundo, es decir, el contraproyecto de Dios. Lucas lo descubre, Lucas en sus bienaventuranzas, que cambia un poquito algunas cosas, dice: dichosos ustedes si los persiguen, porque igual persiguieron a los profetas, etc. Y pobres de ustedes si los que siguen al espíritu del mundo les aplauden y los admiran, porque quiere decir que están contribuyendo a ese contraproyecto de Dios. Pero si siendo pobre vives enamorado con Dios como el centro de tu vida, desde esta alegría profunda igual te vas a alegrar al ver que lo que tú contribuyes empieza a socavar el poder del espíritu del mundo sobre las personas. Y eso se traduce en su reacción de persecución, de quererte quitar del camino. Puedes mantener esa alegría, desde luego, porque Dios es quien te sostiene. Esa frase muy bonita que me han oído en varios lugares: el amor de Cristo nos basta. Les pongo aquí estas dos porque son las únicas que están en presente. Todas las demás están en futuro. La primera y la octava están en presente. Las demás en futuro, por ejemplo: dichosos los que sufren porque recibirán consuelo. Dichosos los limpios de corazón porque verán a Dios. Son realidades que están por venir, a diferencia de estos dos, cuyo verbo está en el presente, es ya una realidad. El reinado, la relación de amor en intimidad con Dios, ya es parte de sus vidas. Vamos ahora a analizar las 8 bienaventuranzas y su contexto, la estructura. La primera dice: dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque esos tienen a Dios por Rey. La segunda: dichosos los que sufren, porque esos recibirán el consuelo. Pueden ser los que lloran, pueden ser los que padecen, etc. Dichosos los sometidos, porque esos van a heredar la tierra. Normalmente se ponen los mansos, pero no está hablando aquí de una actitud, sino de una situación. Han sido sometidos en su mansedumbre, o sea, están abusando de esas personas. Dichosos los sometidos porque van a heredar la tierra.
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque esos van a ser saciados. Fíjense que son tres, y por eso cambio el color, cambia también el tiempo del verbo, está en futuro, ¿no? Ese consuelo va a ser en el futuro, igual que la herencia de la tierra y el ser saciados del hambre y sed de justicia. Y pongo estas tres en rojo porque son situaciones negativas. No está diciendo que el sufrimiento en sí mismo tenga ningún valor. El sufrimiento es una situación destructiva y se hace una promesa de que va a cambiar. El sufrimiento vamos a pasar al consuelo, etcétera, etcétera. Pasemos a las siguientes, 5, 6, 7 y 8. Dichosos los que prestan ayuda, porque esos van a recibir ayuda. Dichosos los limpios de corazón, porque esos van a ver a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque a esos Dios va a llamarlos hijos suyos. Dichosos los que viven perseguidos por su fidelidad, porque estos tienen a Dios por rey. Cambié el color. Son 3, 5, 6 y 7 cosas positivas, realidades positivas y que están en una perspectiva de futuro, ¿no? Los que prestan ayuda, algo positivo, los misericordiosos, porque van a recibir, van a sentirse sostenidos por esa ayuda, por esa misma misericordia. Dichosos los limpios de corazón, los que le han permitido a Dios ir sanando, limpiando, transformando su corazón, porque van a vivir en esta presencia permanente de Dios, van a ver a Dios, lo van a experimentar. Recordemos la frase que define a los primeros cristianos. Hemos visto al Señor, he visto al Señor, me he encontrado con el Cristo vivo. Dichosos los que trabajan por la paz, porque a esos Dios va a llamarlos hijos, hijas suyas. Cambié el color porque son cosas positivas, también en futuro. Y la última que ya habíamos descrito, que está en presente, dichosos quienes viven perseguidos por su fidelidad, porque estas tienen a Dios por rey. En resumen, ¿cuál es el sentido de las bienaventuranzas? Ya quedó claro que hay estos dos bloques, las primeras 3, segunda, tercera y cuarta, hablan de una situación negativa, de una situación dolorosa de la humanidad y se hace una promesa que va a remediar esa situación dolorosa. El consuelo que contradice al sufrimiento, la herencia de la tierra, es decir, lo que Dios regala, que se le restituye a quien se le ha quitado, el ser saciados del hambre y sed de justicia. Hay 3 promesas que estas situaciones se van a remediar. Las segundas 3, quinta, sexta y séptima, hablan de actitudes positivas que también tienen una promesa. Quienes son misericordiosos reciben misericordia, quienes se dejan limpiar del corazón se mantienen en la conciencia, presencia de Dios, quienes trabajan movidos por el mismo dinamismo que está en el corazón de Dios construyendo la paz, pues va a quedar claro y se van a sentir llamados, sostenidos por Dios como hijos o hijas suyas. En conclusión de todas las bienaventuranzas, las actitudes positivas de los seguidores de Jesús están llamadas a contrarrestar las situaciones negativas del pecado, del egoísmo. Por lo tanto, las bienaventuranzas dicen, quienes quieran acercarse a mí, es decir, convirtiéndose aquello, conviértanse, el reino de Dios está cerca, volteen a verme, yo les puedo hacer experimentar este reino de Dios. ¿A través de qué? De ir cultivando este espíritu de pobre, la referencia, no necesito nada más fuera del amor de Dios, a través de lo cual todo me viene por añadidura. Recordemos lo que vamos a ver en un momento más adelante, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te viene por añadidura.
Cuando tienes esas actitudes, cuando le has hecho caso al Señor Jesús, te sientes invitado, invitada a transformar las situaciones negativas de las personas alrededor de ti y de todo el mundo, sustentadas por el egoísmo, que es el centro de la actitud propia del espíritu del mundo. Sanar a un mundo enfermo de egoísmo para poder implantar el proyecto de Dios centrado en el amor como comunicación, como compartir lo mejor de cada una y cada uno. Termina este preámbulo del Sermón del Monte con lo que me gusta llamar una exhortación a asumir la misión. Dice, bienaventurados serán cuando los injurien, los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Ya decíamos que Lucas también nos pone la otra, ¿verdad? Y ten cuidado si quienes se dedican a llevar adelante el proyecto del mal espíritu, del espíritu del mundo, del egoísmo, son tus cuates y te aplauden, porque quiere decir que ven que estás contribuyendo a ese proyecto. Por el contrario, si te atacan quienes son servidores del mal, pues quiere decir que realmente estás viviendo y transformando el mundo. Y me gusta esa expresión del verbo que utilicé, de ir socavando, ¿no? Ir haciendo que se desmorone toda esta estructura y perspectiva anti-Dios, anti-ser humano, centrada en el egoísmo. Luego están estas dos parábolas muy bellas que decide insertar aquí Mateo en esta exhortación para que nos hagamos cargo de esta misión de sanar al mundo. Ustedes son la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la va a salar? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Y la segunda, ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo de una canasta, sino sobre un candelero para que alumbre a todos y a todas quienes están en la casa. Estas dos parábolas vuelven a subrayar la misma temática. Ustedes, quienes han escuchado el llamado de Jesús, ustedes, quienes enamorándose de Dios han visto la alegría de vivir en la pobreza de bienes materiales, en el sentido de apegos a todas estas falsas seguridades, que han puesto como seguridad única de sus vidas ese Dios que les ama, les abraza y les envía. Pónganse en camino para llevar adelante este proyecto de sanar al mundo, de transformarlo, de redimirlo. Todo esto, desde luego, de la mano de Dios. A través de eso serán sal de la tierra. Bellísimo símbolo, porque la sal, con un poquito que se le ponga a la comida, le da sabor a toda la comida. ¿Cómo actúa la sal? Y esto es ciencia contemporánea, ¿no? La sal hace que los sabores que ya tienen los ingredientes se perciban con más claridad, ¿no? Alcancen su plenitud, ¿no? Eso es lo que hace el cristiano, la cristiana. Ayuda a sanar los corazones de las personas, de los colectivos, de la sociedad, para que el sabor de cada persona, de cada colectivo, alcance su plenitud. No quitarles o darles otra cosa, sino facilitar esa manifestación, porque recordemos que el proyecto de Dios es el unir en una comunión, en una comunidad, lo que cada uno tiene en esta contribución de la construcción del bien común. Igualmente bello es el signo de la luz, porque ilumina. Basta una lamparita para que todo lo que hay en un cuarto quede iluminado, ubicado, facilitado para que pueda usarse con un buen fin, ¿no? Entonces, estamos llamados
quienes, habiendo escuchado la invitación de Jesús, seguimos su camino, nos dejamos sanar por Él y escuchamos la misión que nos envía, pues a través de eso vamos a llevar esa luz para compartir con nuestros hermanos y hermanas. El resumen de todo este preámbulo vinculado a las bienaventuranzas es esta frase. Brille así la luz de ustedes delante de los demás, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Es decir, que en su interactuar con ellos y con ellas, perciban ese cariño que ustedes han vivido y que les mueve ahora a actuar de esta forma constructiva y se puedan acercar a vivir lo mismo que tú ya viviste. El encuentro con un Dios que ama, con un Dios que es Abba, que es amor, con un Dios que te puede transformar la vida y que se puede convertir en el centro de tu referencia para alegría y plenitud de cada persona. Terminando este inicio, viene una especie como de vínculo de lo anterior con, ahora sí, la predicación o la explicitación de esta nueva y definitiva ley. Lo que quiere dejar claro Mateo, y esto es propio de Mateo, escribiendo para una comunidad judía a la que le quiere dejar claro que el Señor Jesús es la plenitud del proyecto de Dios, que su pueblo ha estado saboreando durante los siglos, pues es importante que quede claro que el Señor no está rompiendo la ley, sino la está llevando a su profundidad, que entendamos qué es lo que sustentan los preceptos de la antigua ley. Literalmente dice el texto de Mateo, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento, a que entiendan qué es lo fundamental, lo que está en el fondo. Mientras duren el cielo y la tierra, ni una letra, ni una coma de la ley dejará de realizarse. Es decir, insistir en esta continuidad, pero como veremos en la siguiente sección, de esta misma parte del Sermón del Monte, hay continuidad, pero también hay profundización, ¿no? Eso que intuían, no hay que matar, sí, desde luego que no hay que matar, pero no basta no matar, no insultes, no veas de manera airada a tu hermano, a tu hermana. Veremos que el Señor trata de que lleguemos a la raíz de las cosas para desarrollar una actitud interior que nos permita ser sal de la tierra, luz del mundo, ¿no? Termina llamando la atención, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Yo diría, queda claro que no viven ustedes vinculadas en esa relación de enamoramiento con Dios, que se traduce en una actitud propia, en una manera particular de estar en medio del mundo. Entonces Jesús viene a mostrarnos con todo lo que va a venir ahorita la raíz, la profundidad de lo que Moisés puso a nivel de mínimos, ¿no? Superficial. Y por eso me gusta subrayar que en la siguiente sección, que algunos exégetas estudiosos de la Biblia la llaman comparaciones, ¿no? Comparaciones de la antigua ley y la nueva ley, a mí me gusta más decir de una moral de mínimos, una convención en el sentido, vamos a ponernos de acuerdo de lo mínimo para no terminar matándonos mutuamente. Pero eso es conformarse con muy poco. El Señor nos invita a pasar de eso a una ética de máximos. La diferencia normalmente entre moral y ética hace referencia, la moral son, digamos, acuerdos, convenciones de un colectivo, puede ser una cultura, una familia, un país, etcétera, con una serie de preceptos. Entonces, hay un acuerdo, este es el tipo de acciones que se permiten y las que no, pero está un poco externo.
En cambio, una ética es algo que sale de dentro, sale de la reflexión. Estoy convencido, no me lo están imponiendo. No son las reglas que tengo que aceptar. Es lo que percibo en la realidad que efectivamente me permite, me capacita para poder relacionarme mejor con los demás. Entonces, en una serie de 6 comparaciones que veremos ahorita de manera breve, el Señor va dando estos pasos, pasos concretos de una moral de mínimos a una ética de máximos. La primera, son más extensas, no nos da la vida para analizar, podría dar una conferencia de cada una, pero aquí lo que queremos es entender este sentido de que en Cristo, en una relación de amor interpersonal con Él, nuestro corazón va a cambiar y esa ley que, como bien dice Pablo en sus cartas, antes era letra externa impuesta, una especie de nana, como a todo niño que necesitamos ponerle límites, tienes que portarte bien, no maltrates a tus amiguitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eventualmente el ser humano tiene que crecer, madurar y hacerse cargo de su vida. Y el Señor nos invita a eso, dejar atrás esa visión externa de preceptos, de límites impuestos, para en esa relación de amor con Dios descubrir una sensibilidad diferente, entender la profundidad de la ley y su belleza en sí misma, ¿no? Esta ley está centrada en el amor. La primera comparación dice, han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo, todo el que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna del fuego. Sanedrín, gehenna del fuego, son textos y referentes inteligibles para el pueblo judío. Pero aquí lo que nos interesa es lo que ya les decía. No se trata de la moral mínima de no matar a alguien, ¿no?, sino caer en la cuenta de que lo que tiene que cambiar es mi disposición. ¿Cómo es posible? No solamente que yo llegue a querer quitarle la vida a una persona, recordemos la progresión del pecado de Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva dieron el primer paso de sentir el otro me da igual si existe o no. Ya Caín lo que quiere es eliminar al otro. No se trata de eso, se trata de que en tu corazón ni siquiera quieras pienses o te dejes llevar por un dinamismo de animadversión, de fractura hacia tu hermano o a tu hermana. Otra cosa es el estado de la otra persona y cómo esté, pero que en mi corazón no haya un sustrato que me lleve a una manera de interactuar destructiva, deshumanizante. La segunda va en la misma línea. Han oído que se dijo no cometerás adulterio. Pues yo les digo, todo el que mire a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en el corazón. Nuevamente, de la moral de mínimos, estos preceptos externos, etcétera, impuestos, límites que me imponen para que no terminemos matándonos mutuamente, a un cambio radical de corazón, a una ley escrita en el corazón, que es ley en el sentido de normativa, de capacidad para juzgar entre el bien y el mal, pero más desde una sensibilidad. No voy a permitir que desde el fondo de mi corazón venga esta ruptura de tratar a una hermana, a un hermano, como si fuera un objeto. Y en eso va la tercera también. Se dijo que el que repudia a su mujer, que le dé un acta de divorcio. Pues yo les digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. ¿Cuántas veces se ha utilizado esto para justificar el sufrimiento de mujeres y también hombres, pero sobre todo de mujeres en situaciones de relaciones destructivas? Cuando el cónyuge
agresor, victimario, les destruye la vida. Desde luego que eso no es lo que el Señor Jesús quiere decir. Está hablando de un contexto en la cultura machista, patriarcal de Israel, en el cual bastaba que un marido le entregara un documento de repudio a la mujer y te vas de mi casa. No hay manera de poder contestar, de poder responder, etcétera, ¿no? Quedaba fuera. Una mujer no podía hacer lo mismo al marido, solo el marido a la mujer. Entonces la corrección es esto que parecen reglas mínimas, en este sentido de mantener, como lo explica más en otro espacio del Evangelio el Señor, esta ley la puso Moisés por la dureza del corazón de ustedes. Ahorita no queremos tener esa dureza de corazón. Lo que queremos es cultivar una relación de cercanía, de amor, de complementariedad, de mutualidad. La cuarta comparación, han oído también que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus mandamientos. El Señor dice, no juren de modo alguno, ¿no? En este nuevo mundo, donde el corazón es lo que mueve a las personas, este corazón vinculado al corazón de Dios, desde el cual sentimos como Dios, que nadie va a tener que convencer a las otras personas de que está diciendo la verdad a través de este tipo de expresiones. De hecho, dice el Señor, si es sí, di sí, si es no, di no. Quiere decir que realmente desde tu corazón, desde esta comunión con Dios, actúas de manera espontánea con tu entorno, con tu mundo. ¿Han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Pues yo les digo, no resistan al mal. Antes bien, al que te abofetee la mejilla derecha, ofrécele también la otra, etc. Habla una serie de situaciones. Desde luego que el Señor no está invitándonos a un conformismo y mucho menos a permitir que alguien abuse de otras personas, ni mucho menos. Aquí lo que dice es no te dejes llevar por este dinamismo de quien te está agrediendo, ¿no? No resistas al mal con mal, no resistas a la violencia con más violencia, porque en el fondo le estás haciendo el caldo espeso al mal espíritu, estás siguiendo su manera de ser. Rompe con eso, rompe. Responde ese mal con bien. Ya hemos dicho que el bien nunca se hubiera terminado un evangelio, hubiera tenido que ser un tratado de ética cristiana, pero ya hemos dicho en otras ocasiones en las charlas que el bien, el amor, el cariño, en ocasiones necesita ser asertivo, poner límites. Esto que estás haciendo no está bien. No te lo voy a evitar causándote un daño como el que tú estás haciendo, pero sí queda claro que esto no está bien, no es aceptable. La intuición es que la generosidad y el amor tiene más posibilidades cuando es discernido, es decir, vivido de la mano de Dios. En esa pregunta cotidiana, ¿cómo quieres, Señor, que ame yo? El Señor en ocasiones te va a decir, vas a amar a esta persona que te está agrediendo, poniéndole un alto fuerte, claro, utilizando lo que la ley proporciona para que le quede claro a esta persona, pero siempre movido por el deseo de transformar su perspectiva distorsionada y destructiva y ayudarle a crecer. En otras ocasiones a esa pregunta el Señor te va a decir, más bien muéstrate comprensivo, cariñosa, que tu generosidad mueva el corazón. Eso no lo podemos saber a priori, tenemos que abrir nuestra conciencia para que en discernimiento el Señor nos muestre cómo podemos amar mejor cada día. Y eso va en la línea de lo último, de la última comparación. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persigan, para que sean hijos de su Padre Celestial, que
que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Aquí es importante subrayar que esto no es fruto de un acto voluntario. Eso sería una moral. La moral es, aquí están los preceptos, estos son los reglamentos, los códigos de conducta. Tienes que ajustarte a estos códigos de conducta. Y yo con mi voluntad, aunque no quisiera hacer eso, pues veo cómo lo hago. Esa es la ley antigua. Esta nueva ley, que nos ha ido presentando desde el desarrollo de las bienaventuranzas, significa tu relación de amor con Dios, el reino, es decir, este referente absoluto a un Dios que se te comunica como amor incondicional, te permite ser amor incondicional. No tienes que esforzarte. Tu corazón ama a toda persona, inclusive a la que se acerca a ti de una forma agresiva calumniosa, etcétera, o que te persiga. Es un estado del corazón, un estado que se alcanza por esa comunión con Dios. Y eso te capacita para que, vuelvo a decir, tu relación con esa persona sea constructiva, realmente parte de la solución, parte del proyecto de Dios hacia la construcción de su reino y no parte del contraproyecto. Vivir vinculado a Dios desde esta experiencia del enamoramiento, del sentirlo como centro de nuestras vidas, pues se traduce en que la gente capta que tenemos esa misma actitud. De tal palo, tal astilla, ¿verdad? Es decir, transmitimos los valores del Abba con el que vivimos en comunión. Como nuestro Padre Celestial dona el sol y la lluvia, dones que hacen que el ser humano pueda vivir y que haya vida en este planeta, así también los que son hijos e hijas de ese Padre Celestial comparten, donan lo que son y tienen para darle vida a la gente que les rodea. Y ese es el sentido de la frase con la que termina toda este segmento. Ustedes, pues, sean perfectos, sean perfectas, como es perfecto su Padre Celestial. Esto lo entendió muy bien Lucas. Lucas cambia el término perfecto, recuerden que perfecto quiere decir acabado, terminado, y subrayen qué significa esta perfección. En el Evangelio de Lucas termina esta sección, sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Tengan un corazón abierto para quien sufre, como su Padre Celestial tiene un corazón abierto para quien sufre. Volvemos al tema de las bienaventuranzas, a este proyecto de transformación del mundo para una vida plena al cual Dios nos invita y para el cual nos capacita, nos sostiene. Se termina esta sección de las comparaciones, de que se nos está invitando a este paso de una moral de preceptos, de pautas de comportamiento externas impuestas, límites para una conciencia infantil, a esta otra visión adulta, sensibilidad interior, de sentido común, de una conciencia madura que nos lleva a percibir ese vínculo de amor con todas las personas que nos rodean. La siguiente sección habla de una serie de prácticas religiosas. Recordemos que religión significa religar, reunir, volver a unificar, ¿no? El pueblo de Israel tenía 3 prácticas de piedad o religiosas básicas: la limosna, compartir con la gente necesitada; la oración, el dialogar con Dios, el darle su lugar en tu día. Recuerden que había oraciones a distintos momentos del día y del año. Y finalmente el ayuno, ¿no? Una especie de ascesis, como de renuncia personal para tratar de manifestar
a Dios una voluntad interna de ajustarse a su voluntad, a su proyecto, en particular como muestra de arrepentimiento. Bueno, estas tres prácticas el Señor Jesús subraya tanto con ejemplos de limosna, de oración, de ayuno, que aquí lo fundamental no es que te dejes engañar por el ego, que quiere convertir estas prácticas que están ahí para darte una vida nueva en alimentos para el ego. Da limosna para que todos te aplaudan, da oración o ora en público para que todos piensen que eres una persona muy devota. Ayuna de una forma ostentosa para que también alaben a tu ego. Una y otra vez el Señor dice en secreto, en secreto. Que tu limosna sea un acto de amor, no de alimento de tu ego. Que tu oración sea un encuentro, un diálogo de amor con tu Padre. Y ahí introduce Mateo el Padre Nuestro. Ya en otras ocasiones he explicitado con claridad que lo que está ahí no es una fórmula mágica, es decir, no es un encantamiento. Describe la verdadera oración. Quien realmente está en diálogo con su Padre, pues lo reconoce como Padre no solamente de él o de ella, sino de todos. Y cada una de las frases de la oración del Padre, digamos, de ese texto del Padre Nuestro, vuelvo a decir, no es un encantamiento como abracadabra, no, describe un estado. ¿Cómo debe ser la oración, la disposición interior en cada una de estas cosas que describe? Finalmente lo mismo con el ayuno, ¿no? Inclusive finge, dice ahí, lávate la cara, sal bien arreglado para que nadie se dé cuenta que estás ayunando, en secreto como un acto de amor. Entonces realmente son prácticas religiosas. Después está subrayar que no se puede servir a dos amos y pone como ejemplo del competidor de Dios al dinero. No porque sea, digamos, más peligroso o más nocivo que otros tipos de sustitutos de Dios, ahorita lo vamos a ver, pero puede ser cualquier falsa seguridad, cualquier cosa que en mi vida y en mi conciencia ocupa el lugar de Dios. Puede ser el dinero, desde luego, y el dinero, ¿por qué se utiliza muchas veces? Porque se puede convertir en muchas cosas, para eso lo inventamos. Antes la gente en la antigüedad intercambiaba con objetos, te doy maíz y tú me das papa, o te doy una vaca y me das adobes, pero a veces la otra persona no necesitaba lo que yo tenía para intercambiar y por eso inventamos el dinero. Es un medio de intercambio de alta convertibilidad. Y por eso pues es como el símbolo por antonomasia de todas las cosas que pueden o que pretenden sustituir la relación con Dios. No puedes servir a dos amos, o a Dios o al dinero, o a Dios o al poder, o a Dios y tu imagen, o a Dios, todas estas que Ignacio después describe como riquezas. Y después viene ese bellísimo poema de la providencia de Dios. No anden preocupados por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y esta comparación poética de que ni a las aves ni a las flores del campo les falta nada, nada. Nada le falta a quien vive dentro del contexto de esta relación con Dios, en donde podemos decir que la armonía de todo lo que es parte de este proyecto de Dios se manifiesta de forma natural. Es cuando el egoísmo humano, sustentado en las heridas de desamor, de donde surgen nuestras actitudes defensivas y a veces agresivo-defensivas del egoísmo, que nos llevan a un intercambio
con el mundo de apegos, porque creemos que eso va a sanar o va a remediar esa situación de inseguridad existencial que el desamor nos ha causado, cuando nos dejamos conducir por Jesús, lo que veíamos desde el inicio, nos dejamos llamar por Él, nos dejamos sanar por su amor, etcétera, 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 la vida cambia radicalmente. Ya no necesitamos de ninguna de estas falsas seguridades que además con el tiempo se convierten en amos, en patronos, en destructores de nuestra vida. Creemos que son nuestra seguridad, pero en el fondo son nuestra cárcel. El dinero se vuelve el amo de los avaros, etc. ¿no? Todas estas falsas seguridades que en el fondo son esclavitudes. Aquí la invitación es, en este camino de vivir cada vez más unidos, unidas a la relación con Dios, que caigas en la cuenta de que tu Padre Celestial, el Abba que te ama, sabe que necesitas y no te va a faltar. En el diálogo cotidiano, en esa relación de intimidad a la cual el Señor Jesús nos invita. El final de toda esta enseñanza es esta frase que ustedes ya conocen. Busquen primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura. Ahí les pongo lo que normalmente se le adiciona en algunas traducciones. Busca primero el reino de Dios. Busca primero que Dios sea el centro de tu vida. No de manera voluntarista, sino a través de este proceso, o más bien de este itinerario de enamoramiento. Conoce bien a Dios, involúcrate profundamente en esta relación con Dios y esa misma relación te va a ajustar. Va a ir ajustándote internamente, sanándote esas heridas de desamor que se traducen en el ego y sus conductas deshumanizantes y destructivas. Dios te va a ir ajustando a tu dignidad de ser imagen y semejanza suya, y todo lo demás se acomoda. Todo en tu vida y en tu entorno se acomoda. Busca primero la relación de amor con Dios. Esa relación te va a ajustar y tu vida va a encontrar esta armonía de lo que Dios quiere, espera para ti y te ofrece. Después viene una secuencia de enseñanzas varias que muy probablemente encontró el redactor de Mateo en esas colecciones de dichos de Jesús, como estaban presentes en aquel documento Q que decíamos, en los primeros siglos de la iglesia, de las comunidades cristianas, cuando todavía estaban vivos los apóstoles o personas que interactuaron con Jesús, les contarían a la gente, una vez Jesús dijo tal cosa, y alguien tomaba nota, ¿no? Y circulaban estas notas sueltas que alguien eventualmente hizo una compilación. Ese fue el documento Cook, Vele. Marcos no lo conocía. Marcos, como vimos en el ciclo dedicado al Evangelio de Marcos, lo que establece es una cronología, una secuencia que nos permite entender particularmente la vida pública del Señor Jesús hasta su pasión, muerte y resurrección, con pocos dichos y muchos hechos. Y Mateo y Lucas, que sí tenían estas colecciones de dichos, los van tejiendo de acuerdo a su pedagogía. Mateo decidió poner esta serie de enseñanzas como parte del Sermón del Monte de esta nueva ley. Vamos a verlas con cuidado, con atención. Primera enseñanza: no juzguen para que no sean juzgados. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en el tuyo? Aquí el comentario que suelo hacer y que queda claro por esto: el cristiano que vive en comunión con Dios entiende que no tiene ningún derecho para juzgar
las intenciones de su hermano o de su hermana. No podemos juzgar las intenciones. No podemos saber qué haríamos nosotros si estuviésemos en el lugar de esa persona habiendo recorrido su historia de vida, ¿no? Nadie se levanta un día queriendo ser canalla, ¿no? Pues no nos toca juzgar intenciones ni a personas desde esa perspectiva. Pero no solamente nos toca, es nuestro deber juzgar acciones. Hay acciones que claramente están en contra del Evangelio y los valores del Evangelio. La violencia, las personas, digamos, más vulnerables, inocentes, el robo, todas estas cosas, desde luego que cuando las vemos, las tenemos que denunciar, las tenemos que decir. Una cosa es decir, esto es mentira, y otra cosa es decir, eres un mentiroso. El cristiano no juzga a la persona porque es consciente de que no tiene elementos para hacerlo realmente, eso solo puede hacer Dios, pero sí sabe que tiene como vocación desenmascarar todo lo que en el mundo hay que no es parte del proyecto de Dios. En esa línea va la segunda: no den a los perros lo que es santo, ni echen sus perlas a los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas y después volviéndose les despedacen. La mejor manera de entender esta expresión rara, curiosa, nos las transmiten los padres de la Iglesia, que dicen, el Evangelio, todo lo que hemos estado leyendo ahorita, requiere una sensibilidad particular, una sensibilidad que le permite a quien la tiene acoger esta palabra viva, sentirse transformada por ella, etc. La entiende. Pero si yo tomo esa expresión y se la transmito a una persona que no tiene esa sensibilidad, entonces la va a interpretar de acuerdo a su sensibilidad. Para mí es una perla, para mí es una joya, pero para esa otra persona puede ser algo abominable. Por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Dichosos ustedes cuando sean perseguidos. El cristianismo es siempre eso, puro sufrimiento, puro pecado, pura barbaridad. Por eso ya nos estamos liberando de esta tradición malsana, culpígena. Hay que tener cuidado qué dices y dónde lo dices y cómo te lo van a interpretar. Porque no solamente te van a pisotear esas perlas que tú sabes lo que valen, sino que las van a utilizar en tu contra. Te pueden despedazar con eso si no tienes este discernimiento para saber qué dices y dónde lo dices. Tercero, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Es una invitación a la perseverancia de esta relación de referencia permanente a Dios que le va dando sentido y profundidad a tu vida. La cuarta, por tanto, cuanto quieran que les hagan los hombres, háganselo también ustedes a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Es la versión positiva de lo que encontramos en todas las religiones del mundo en versión negativa. Se le llama inclusive en la ética, desde la filosofía, la regla de oro. No le hagas a otra persona lo que no te gusta que te hagan a ti. No trates a otra persona como no te gusta que te traten a ti. Eso está en negativo, es decir, abstente de hacer el daño o el mal que no quieres que las otras personas te hagan a ti. Por primera vez en la historia de la religión se expresa esto en positivo. En el fondo es el sentido de lo que estamos viendo del Sermón del Monte como nueva ley. No se trata solamente de abstenerte de hacer el mal. Activamente busca hacer el bien, como te gusta a ti y has percibido, experimentas que ese bien puede convertirse en bendición. Hacer el bien a los demás, amar a los demás,
en diálogo con Dios. La pregunta del discernimiento diario: ¿cómo quieres, Señor, que amemos hoy? Juntos, tú conmigo. Ese es el sentido de la vida cristiana y ese es el resumen de la ley y los profetas, es decir, de toda la comunicación de Dios. Siguiente: entren por la entrada por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida. Nuevamente, la patrística no le da una interpretación perfeccionista, esta que es la que uno oye en muchísimos lugares. Y el perfeccionismo es egoico, es egocéntrico. ¿Qué es la puerta estrecha? Los observantes, ¿no? Los que hacen las cosas como debe de ser, para que no entre la bola de canallas de segunda categoría, pecadores. Eso sería una contradicción a todo lo que hemos escuchado. ¿Qué es la puerta estrecha? La puerta estrecha es en donde puede pasar sin ningún problema la persona que es humilde, la persona cuyo ego ya se le cayó, no carga ningún ego, queda ligero, delgadito, pequeñito, chiquito, sostenido por el amor de Dios. Ese pobre de espíritu con el que empezaron las bienaventuranzas, ¿no? Esa va a pasar sin ningún problema por esa puerta estrecha. Quien está inflada de su ego, no va a caber en esa puerta de la vida, en la puerta que lleva a la vida. Entonces, aquí la clave es humildad, sencillez, finalmente, que son frutos de la relación con Dios. Nuevamente la invitación a que no descuidemos esa relación con el Dios vivo. Él es el que nos capacita para entrar sin ningún problema y de manera espontánea por la puerta estrecha. La sexta y última: guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero son lobos rapaces, ¿no? Y pone algunos ejemplos. Yo creo que la triste historia de la humanidad y también de la Iglesia como parte de la humanidad nos lo muestra, ¿no? Una cosa es lo que dicen y otra cosa lo que hacen. Se presentan como figuras a ser admiradas, en fin, hasta se crean todo un contexto para presentarse como santos o como admirables dentro del referente político, religioso, etcétera, pero en el fondo sus actitudes no tienen nada que ver con el Evangelio, no tienen nada que ver con estos valores que vamos viendo. Por lo tanto, este criterio que nos pone aquí el Sermón del Monte es aplicable a toda la vida. Los frutos son los que me permiten captar si Dios está presente o no. Pablo da un paso más allá en el capítulo 5 de su carta a los Gálatas, donde nos enumera los frutos del Espíritu. Quienes viven vinculados a Dios en el Espíritu muestran esos frutos, su tesitura, su manera de interactuar con la gente, su actitud nos presenta todos estos frutos. Ahí entonces puedo yo concluir: está actuando el Espíritu, estas personas vienen de Dios. Si no, más allá del discurso que traigan y de la parafernalia de la que se rodeen, en el fondo son lobos rapaces. El final de todo el sermón claramente es una invitación a que no nos quedemos solamente oyéndolo, sino que lo convirtamos en vida, es decir, a crecer en una congruencia de vida. Aquí está aquella frase que seguramente hemos escuchado: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Vuelvo a recordarles, es el lenguaje propio de un tiempo y una sensibilidad. Hoy diríamos: no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos,
sino el que, vinculado en esta relación de amor profundo con mi Padre, transmita, irradie, se le note, sea algo natural en su cotidianidad, estos frutos del Espíritu que permiten entender que esa persona está en comunión, en vinculación con Dios. No se trata de un discurso religioso o piadoso. De lo que se trata es de que transmita, viva, se capte, se pueda percibir esta actitud interior de quien ha aceptado la invitación de Jesús, se ha dejado transformar por el Señor y ahora se siente enviado a ser luz del mundo, sal de la tierra, como veíamos desde el inicio. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás les conocí. Apártense de mí, agentes de iniquidad. Es decir, lo que buscamos y de lo que se trata no son estas señas aparentemente llamativas, ¿no?, sobre las que muchas veces se construye esta falsa religión, que es una ideología de las cosas grandes de acuerdo al espíritu del mundo, no de acuerdo al espíritu del Evangelio, de cercanía, de sencillez, de comunión, etc. Qué sorpresa cuando quien pensó que estaba sirviendo a Dios con estas cosas grandes, espectaculares, encuentre que su quehacer fue iniquidad y no esta contribución a la construcción del proyecto de plenitud al que Dios nos envía, al que nos invita y que nos envía a construir. Y la parábola final: así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. ¿Qué es esta roca? ¿Qué significa oír las palabras y ponerlas en práctica? Desde lo que pusimos al inicio. El Señor llama. Primer cosa que te toca: escucha, préstale atención, conviértete. El reino de Dios está cerca, pero tienes que convertir para oír esa comunicación y permitirle a Dios realmente entrar en tu vida y transformarla. Eso es oír las palabras, eso es ponerlas en práctica. Conforme Dios se va convirtiendo en reino en tu vida, en soberano de tu vida, ese dinamismo se va a ir transformando tu sensibilidad. Tu corazón no va a necesitar una regla externa para modular y moderar su conducta, sino que de forma espontánea y natural vas a sentir amor hacia todas, todos y todo, y tu interactuar va a estar movido por ese mismo amor y cariño. Si tu vida y esta sensibilidad y todo tu proyecto vital está sostenido por tu relación de amor con el Dios vivo, estás construyendo sobre una roca. Si por el contrario caes en todas estas trampas que ha estado enumerando hasta ahorita el texto, ten cuidado de que no estés construyendo sobre arena, porque cuando venga la lluvia, los torrentes, etcétera, las cosas que permiten, las circunstancias también que permiten descubrir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, se te va a caer todo el edificio que has ido construyendo de una forma ingenua. Grande será tu ruina. La última frase con la que cierra el capítulo 7 es esta: y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Cuando alguien vive en comunión con Dios, cuando el centro de su vida es esta relación
de enamoramiento, de amor profundo, de reciprocidad, de intimidad, de cercanía, ni siquiera tiene que hablar. Irradia esa vivencia, transmite esa vivencia con el simple hecho de estar en el mundo. Y eso lo captaba la gente de Jesús. Captaba la diferencia de los rollos que les echaban estas otras autoridades y demás, y esta especie de irradiación de una forma distinta de interactuar, de estar en el mundo, pero sobre todo de afectarles, de tocarles el corazón, que percibían como una buena noticia, algo que les transformaba. Pues pidámosle al Señor la gracia de seguir profundizando en lo que esto significa, que acojamos esta nueva ley que el Señor Jesús nos transmite y que podamos vivirla no solamente en plenitud dentro de nuestra propia existencia, sino también podérsela comunicar a los demás. Irradiar esa buena noticia, la paz que solamente viene del amor que Dios nos comparte. Que así sea. Muchísimas gracias por asistir. Como ustedes saben, por situaciones de trabajo, esta sesión fue grabada y por lo tanto en esta ocasión no tendremos preguntas. Espero que si existen en algún momento podamos atenderlas. Que tengan muy buena noche. Dios con ustedes.